Hola a toda la audiencia del canal Sin embargo, donde hoy tendré el gusto de presentarme para pues informar a ustedes que voy a estar colaborando semanalmente con mi video columna que he titulado Ángulos del Fraude. Soy Muna Buchaín, muchos de ustedes ya me conocen, me da muchísimo, de veras, muchísimo gusto poder compartir estos pensamientos que están vinculados siempre a la parte profesional y técnica, no tienen ninguna otra finalidad. Y hoy, domingo, inicio con gran gusto y compartiremos puntos de vista sobre temas vinculados a fraude y corrupción. Espero contar con su audiencia, con su escucha, pues cada domingo. Bien, pues se ha vuelto muy común entre nosotros y lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos manifestado en muchísimas ocasiones. A mí me ha tocado hacerlo públicamente en algunas entrevistas, programas, también a través de la vida académica a la que ahora me dedico, en estos términos, ¿no? Cuando hablamos de moches, conflicto de interés, soborno, nepotismo, parentela, amiguismo, y todo esto que se expresa y a lo que ya nos hemos acostumbrado muchísimo como parte cotidiana de nuestra vida, pues estamos refiriéndonos a actos de corrupción, simple y sencillamente actos de corrupción en las cuales en lo cual podemos percatarnos más bien que diariamente amanecemos con una nota distinta sobre temas vinculados a este tipo de conductas que no solamente se dan en el sector público, esto es bien importante aclararlo, sino también en el sector privado. O sea, estas notas, estas novedades, los funcionarios que de repente aparecen en primeras planas o en entrevistas, porque ahora ya la mayor parte de estos temas sabemos que a nivel mundial, y lo dicen las estadísticas internacionales, se conocen por denuncias públicas. Las denuncias públicas o denuncias de terceros que sabedores de lo que ocurre en un entorno de corrupción, donde existe fraude, donde les están pidiendo lana, donde, bueno, empiezan a cundirse estas malas prácticas, pues dijéramos que esos factores criminógenos, factores externos, predisponen a una historia de corrupción en estos ámbitos. Ahora bien, si nosotros damos una vuelta en los últimos 3 sexenios, quizás, no sé, 2, 3 sexenios, podemos ver que pareciera que estos temas trascienden sexenio tras sexenio. No importa quién gobierne, no importa qué partido político gane, pero estas personas vuelven a posicionarse y vuelven a posicionarse, y no es nuevo para nosotros, que hemos visto que lo que es la obra pública y las adquisiciones o las licitaciones, y sobre todo las importantes de este país, pues siempre se acompañan del espíritu de la corrupción. Y cuando estamos hablando de estos temas, estimada audiencia, más allá de lo mediático, que es algo que a nosotros no nos incumbe, ¿no? De alguna manera la vida política tendría que estar a cargo de los políticos, pero sí como ciudadanos, como expertos en estos temas, no podemos dejar de ver la cadena de responsabilidades de cada uno de los servidores públicos, pero también de quienes en el sector privado se coluden con ellos para poder llevar a cabo estas acciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque saben que todas las investigaciones en este país nunca llegan a un término apropiado, que las investigaciones en la mayoría son a modo, que simple y sencillamente si estamos hablando de un ámbito estatal, cuando estamos hablando de las entidades federativas, los gobernadores, gobernadoras, nombran a sus colaboradores, y quienes fiscalizan, quienes auditan, quienes pudieran poner un límite a cualquier acto de exceso, pues son colocados por ellos mismos. Entonces, no hemos visto ni vamos a ver en la historia de nuestros ojos, por lo menos en 20 años, así lo calculo yo, que algún titular de gobierno o dependencia sea señalado por estos actos irregulares en razón de sus funciones. Simple y sencillamente, cuando escuchamos hablar de nepotismo, cuando escuchamos hablar de conflicto de interés, cuando empezamos a escuchar
que ya inclusive se vinculan a asesinatos o homicidios y que ha sucedido en muchos años, en muchísimos. No voy a referirme, y quiero ser muy enfática en esto, a un sexenio en particular, porque no es mi intención, sino que vemos la nota que explota, que sale, y que hay algo bien interesante que yo me pongo a analizar desde este punto de vista técnico. Estos perpetradores o depredadores o ambas cosas, porque finalmente esos son, se van acomodando muy bien y se van acomodando con un gran equipo que trasciende los sexenios, que trasciende los gobiernos y que se colocan con una creatividad propia de estas personas sociópatas, de estas personas defraudadoras, y entonces empiezan a construir sus propios muros, sus paredes y este conjunto de complicidades que les van a llevar a lograr su objetivo, sexenio tras sexenio. ¿Y qué hacemos todos entre los ciudadanos, entre las autoridades que debieran estar a cargo, entre aquellos poderes de los estados, de las entidades, en los 3 niveles de gobierno, que deberían cada quien hacer lo propio? Pues lo que se hace es darle vuelta. Y el tema no es darle vuelta ni rodear estos actos. El tema es cómo atravesar, romper y derrumbar estas maníacas costumbres que se han vuelto realmente un modus, ya no voy a decir operandi, un modo de vida de todos ellos y de sus familias, que acomodadas de una manera maravillosa, ¿no? Viendo, obteniendo beneficios de los cuales no son acreedores con motivo de su trabajo, pues se volvieron bien cómodos. Y entonces lo relevante aquí es que yo digo, bueno, cuando una persona se ciega a lo malo en sí misma, porque racionaliza de una manera tal que justifica sus actos, pero a la vez se siente protegido por la impunidad y por el sistema que no solamente cobija esas conductas, sino que las aplaude desde una esquina mientras los otros sufren y padecen. No importa cuándo estemos hablando, si estamos hablando en enero, en diciembre, en noviembre, el año pasado, el traspasado, va a ser siempre lo mismo. O sea, la mayoría en este país hemos vivido, hemos padecido, hemos sufrido, y es increíble de una manera drástica la corrupción en nuestros entornos familiares, en la vida propia, víctimas de fraudes en bancos, no hay límite a ello, los robos, en fin. Todo esto que nos ha agobiado y que cada vez lo vemos de una manera más cercana, nos genera un agobio, nos genera una apuración, pero que también se confronta, voy a decirlo, con nuestras cotidianidades y necesidades diarias de vida. Y entonces somos pocos los que tenemos el tiempo o le dedicamos el tiempo para leer o escuchar con atención los discursos, pero no lo que nos están diciendo para escuchar las palabras vacías o no. Lo que no nos dicen atrás de una noticia, lo que no nos dicen atrás de una nota. El fraude del día o el acto de corrupción del día implican algo, implican, a ver, ¿por qué están construyendo este discurso? ¿Quién lo está construyendo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedieron estos hechos? ¿Por qué ahora que de repente sale, y voy a tomar las notas de estos últimos 2 días, que hay actos de corrupción en esta o en otro estado vinculadas al nepotismo y al manejo de obra pública y de adjudicación de licitaciones, cuando eso ha existido, y lo repito, a lo largo de sexenios, sin que nadie le haya interesado detenerlo, a nadie? Ahora he oído voces que dicen, bueno, es que antes lo hacían con mayor cuidado y no eran tan cínicos, lo hacían. Ahora resulta que nos gusta que nos vean la cara. Fíjense, en verdad creo que no hay hoy día quien ponga límites a la libertad de robar que se han arrogado muchísimos funcionarios, de desviar, de negociar impúdicamente cargos, obras, licitaciones, aseguramientos, bueno, incluso te venden protección, ¿no? Y si relacionamos esto con actos de fiscalización en los cuales he sido experta durante más de 25 años, a lo que me dedico ahora en la consultoría privada, vemos cómo
Al no haber una verificación, una fiscalización, una auditoría, una supervisión, pues simple y sencillamente lo que hay es una caja abierta para que todo aquel que tenga la creatividad y un motivo fabricado pueda jerarquizar estas necesidades suyas creadas, por supuesto, a través de sus conceptos de necesidad más allá de lo que deben de vivir, y entonces no solamente construye razonamientos que le llevan a echar a andar esta andanada, sino que identifica inconsistencias, identifica esos espacios y se accede perfectamente, se saben y se conocen. Es increíble cómo entre todos ellos pueden generar esa cadena de eslabones que los lleva a obtener entre todos el dinero del pueblo. Y el dinero del pueblo significa que adiós a los resultados que debieran realizarse en cualquier entidad pública. Hemos visto cómo los titulares de los órganos internos de control los cambian, por lo menos yo lo he visto en este último sexenio, han transitado en las más importantes, más de 3 y 4 y hasta 5. Independientemente de lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la obligación que tienen de un desempeño imparcial, objetivo, de ser respetuosos, de dejar de un lado los intereses personales y familiares, el conflicto de interés se antepone, por supuesto, a su deber profesional. Pero esa condición ya se les hace común y corriente. Y entonces, el tema que nosotros a lo mejor deberíamos de preguntarnos es, ¿qué debemos de hacer? No solamente para pasar ya del discurso, de la queja, de la lectura. ¿Qué otra cosa nos corresponde hacer? Yo creo que como ciudadanos denunciar es parte importante, pero también debemos sentir la confianza necesaria y contar con los canales que nos permitan llevar a cabo esas acciones sin sentir que estamos en riesgo. Pero la otra parte es de qué sirve hacer eso si al efectuarlo la desincentivación nuestra es mayor, porque no pasa nada. Entonces, cada vez que abramos un periódico, cada vez que escuchemos en el radio, en las noticias, a cualquier funcionario en una entrega-recepción diciendo que ahora sí se acabó la corrupción, que el que se fue se llevó todo, que van a hacer auditorías, que van a ver qué sucedió, están diciendo atrás que tienen despachos para sostener que van a hacer auditorías y tener un negocio de entrada. Y entonces jamás sabemos los resultados de las auditorías, jamás sabemos qué pasó, no hemos visto una entrega-recepción limpia, no hemos visto un gobernador que salga limpio. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿No? Y esta es la primera entrega que hago hoy y me quedo con 1000 cosas en mi cabeza. Pero yo creo que algo muy importante es que no nos cansemos de denunciar y de decir lo que pensamos. Y sobre todo, siempre cuidando nuestra integridad. Porque algún día, yo creo que vamos a vivir sin corrupción. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos ustedes por ver esta columna. Suscríbanse a este canal, espero tener muchísimo auditorio. Déjenme comentarios y darle like. Gracias.